Hoy vamos a recordar un temita que yo había traído para poder entrar al tema principal. Y es, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? ¿Sí? Decíamos que el creyente o el cristiano asiste a una iglesia y el discípulo entiende qué es la iglesia, ¿cierto? También hablábamos de que el cristiano busca que le animen y el discípulo busca siempre animar. El cristiano reclama que le visiten, pero el discípulo visita. El cristiano piensa en recibir, pero el discípulo piensa en dar y servir, ¿cierto? El cristiano murmura y reclama y el discípulo obedece y actúa. El cristiano lee la palabra, el discípulo enseña la palabra. El cristiano espera que le oren, el discípulo ora por los demás. El cristiano espera que le asignen tareas o responsabilidades. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El cristiano solo busca sobrevivir, el discípulo está listo para servir. El cristiano se entrega en parte, el discípulo entrega la vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es su Señor. El cristiano suma, el discípulo multiplica. El cristiano es revolucionado por el mundo, el discípulo revoluciona al mundo. El cristiano tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para Cristo. El cristiano está esperando un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El cristiano sueña y el discípulo actúa. Esta comparación me gusta mucho porque el Señor, creo que el mensaje que traigo hoy fue uno de los más duros y de pronto confrontantes del Señor en la palabra. Y el Señor me estaba hablando de qué tan fácil ha sido perseverar en la vida cristiana. ¿Para ustedes fue fácil? ¿O ha sido fácil? ¿Qué creen? ¿No? Bueno, ya lo vamos a ver. Cuando yo llegué a la fe, yo recuerdo que lo primero que hice al dar el paso de fe y al tomar la decisión de elegir a Jesús, lo primero fue como el ver a las personas que no creían en mi cambio, ¿sí? Porque como lo he hablado en prédicas anteriores, pues uno piensa que no está mal, como no roba, no mata, pues no está mal. Pero la verdad es que cuando el Señor empieza a revelarle, o el Espíritu empieza a revelarse en uno, el Espíritu de Dios, pues Él le va mostrando cosas que sí están mal. Cosas que de pronto para el mundo son, ay, pero una mentirita, ay, pero una grosería, ay, pero una actitud que tiene, ¿sí? Pero el Señor va mostrando esas cosas. Entonces, para las personas que me conocían, ellos no apostaban a mi cambio. Y generalmente pasa eso, en la vida cristiana nos pasa eso. Cuando uno llega al Señor, la gente no cree en el cambio, ¿sí? Sé que eso usted no va a cambiar, eso ya la veo en 8 días, otra vez bailando, otra vez no sé qué, ¿cierto? Pero como no es en nuestras fuerzas, sino es en el Espíritu, es por lo que Él hace. Yo lo único que hice fue rendirme, me rendí. Le dije, Señor, toma, aquí está todo, todo es tuyo, ¿sí? Entonces, este caminar, en estos 13 años que he estado caminando con Cristo, he podido ver el avance, ¿cierto? A veces nosotros pensamos, uy, ¿cómo llegué yo y cómo estoy ahora? ¿Cierto? Yo por lo menos nunca me imaginé estar cantando para el Señor y predicando, pero aquí estoy. Ese era el propósito de Él, ¿cierto? Pero yo no lo entendía en su momento. También había burla, ¿no? Yo tenía como 15 amigos y de los 15 me quedó uno solo, porque todos eran de rumba. Entonces, como yo ya no rumbeaba, pues ya no tenía amigos, ¿cierto?
Entonces me quedó una sola amiga y yo la invité a la iglesia. Me tocó convertirla porque si no, entonces no tenía amigas, me la llevé para la iglesia. También sufrimos como la burla de los amigos del trabajo, en el trabajo, ay, que no digan groserías, que no digan esto porque ahí está, ¿sí? Porque es que ella es cristiana, porque es que... Entonces, vemos que nosotros, cuando damos este paso de fe, también pagamos un costo, ¿sí? No todo es, uno piensa cuando llega que todo es lindo, que todo es Disney, que todo es paz y amor, pero no es así. El rechazo, otra cosa es el rechazo de las personas que están en desacuerdo con nuestra fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque traen ideologías de la psicología, porque traen ideas de la ciencia, porque como la palabra es locura para el hombre, pues para ellos no es coherente esto. No es coherente poner la otra mejilla, no es coherente pedir perdón al que te ofendió, no es coherente no criticar, ¿sí? Para el mundo eso es normal, para nosotros no. Entonces, vivimos bastantes cosas cuando damos este paso de fe. El desánimo también, porque uno va caminando y el ser que más uno ama, el esposo, le dice, no, pero usted no ha cambiado, pero usted mire, ¿sí ve? Ahí me está cantalenteando o ahí me está echando la sátira, ¿cierto? Entonces, esta transformación que hizo el Señor fue completa y perfecta, pero nosotros tenemos que crecer en esta carrera, en el conocimiento de Cristo. Y es disciplina, es obediencia, también implica disciplina y obediencia, no implica que es que yo recibí al Señor y ya... fui transformada, la plenitud ya la recibí, pero yo tengo que ejercitarme en este caminar para ir creciendo, para alcanzar la madurez espiritual, amén. Por eso en esta mañana he titulado mi prédica, El costo de seguir a Cristo. Entonces vemos y vivimos tiempos difíciles en estos tiempos que vivimos, donde seguir a Cristo o lo que están ofreciendo las iglesias o las mega iglesias hoy es voy a buscar cosas materiales, ¿no? Yo voy porque el Señor me dé mi casa, yo voy porque el Señor me dé mi carro. Han utilizado también la política para esto. Yo me acuerdo que en esa época cuando yo llegué también había como un pastor que estaba regalando casas y eso, la iglesia era así, hermano, o sea, llena, porque el Señor regalaba casas, ¿sí? Pero ¿quién iba buscando a Jesús? Nadie, ¿cierto? También se nos enseña que seguir a Cristo es tener éxito en las finanzas y no está mal tener dinero, pero ¿cómo estoy invirtiendo yo ese dinero? ¿Estoy aportando para la obra? ¿Estoy bendiciendo a mis hermanos si es que me sobra dinero? ¿Cierto? ¿Estoy manejando bien mis finanzas? Porque uno piensa que todos los problemas se le van a solucionar, que el matrimonio se le va a arreglar, que los hijos que están perdidos van... No, o sea, el Señor lo hace en su misericordia y en su gracia. Ese tipo de milagros, la sanidad, lo material, lo que yo necesito es añadidura, ¿sí? La palabra dice, busca primero mi reino y todo lo demás será añadido, ¿cierto? A veces también pensamos que seguir a Cristo es llenar las redes sociales con Dios te bendiga, mira qué bueno es Dios, no sé qué, pero realmente la gente que está publicando eso está viviendo la palabra. Y yo no tengo nada contra las redes sociales, me parece un medio de comunicación maravilloso, pero si lo usáramos correctamente, ¿no? Entonces, la foto. Estoy triste, estoy feliz, ¿sí? Yo conozco personas que toda su emocionalidad la despliegan en las redes sociales, ¿sí? Y entonces uno se entera si se separó, si volvió a vivir, ¿sí? Entonces es un chismerío, eso el que quiera saber de alguien, búsquelo en las redes, que allá lo encuentra, y allá se sabe toda la vida, ¿sí? Pero de verdad estamos usando las redes sociales para edificar, para llevar la palabra, para dar un consejo. Yo a veces veo personas que escriben en las canciones de YouTube que yo escucho de música cristiana,
estoy triste, estoy al borde del suicidio, ¿sí? Me siento así, me siento así, estoy luchando con la homosexualidad, estoy luchando con la pornografía. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ello? ¿Cierto? Entonces, las redes sociales son un medio maravilloso, pero debemos usarlas correctamente para el propósito de Dios. Amén. También vivimos tiempos donde la palabra se ha vuelto aburrida, entonces ahora nos gustan las conferencias motivacionales de psicología, donde nos enseñan a ser grandes líderes. ¿Quién fue el mayor líder de la historia? Jesucristo. Aquí está todo. ¿Quién nos dejó esto? Jesucristo, ¿sí? Entonces ahora a uno le enseñan las emociones, a uno le enseñan a cómo llenar vacíos, a cómo avanzar en tu vida financiera si haces esto o lo otro, pero realmente está aquí, todo lo encontramos aquí. Entonces vivimos tiempos en los que seguir a Cristo es todo menos lo que la Biblia dice que es seguir a Cristo. Así es como están las iglesias hoy, las mega iglesias hoy, predicando evangelio de prosperidad, brindando entretenimiento, porque yo vengo de mega iglesias y uno les pregunta a las personas, ¿y tú por qué vas allá? Ay, es que la música es tan linda. No, yo salgo de allá llorando, yo salgo con el fuego, yo salgo y salió de ahí y sigue siendo el mismo, ¿sí? Porque es que esa no es una cuestión de la alabanza o de la emocionalidad, es una cuestión del espíritu, de mi relación con Dios, de cómo me conecto yo con Él diariamente, de cómo escucho la voz de Él. Escuchaba a un pastor que decía que orar no es ir con la listica allá a pedirle al Señor, sino que orar es escuchar, porque si yo tengo el Espíritu de Dios, ¿qué va a querer el Espíritu? Que yo ore al Padre, lo que su Hijo me está diciendo. Amén. Entonces tengo que saber escuchar. La gente cuando Jesús le dio de comer a los 5,000, en la tarde ya tenía hambre, ¿cierto? Al que sanó se volvió a enfermar de otra cosa. Entonces, a los que resucitó porque estaban muertos, pues se volvieron a morir, ¿sí? Entonces, ¿él por qué hacía esto? Para glorificar a su Padre. Pero todos los que le siguieron y fueron a Él encontraron la vida eterna. ¿Realmente? La palabra dice que los que comen del pan de vida nunca más volveremos a tener hambre, ¿sí? Entonces cuando sacamos a Jesús del mensaje, que es lo que está pasando hoy en las iglesias, pues la gente va por sus necesidades, buscando sus afectos, sus cosas, pero no va buscando al que le dio la vida eterna, a Jesucristo. Amén. Y ahí que pues clausuramos la puerta de entrada al reino, porque ya estamos en el reino. La idea es vivir el reino aquí en la tierra, la idea es que nosotros seamos luz, que vayamos a otros llevando la luz, ¿sí? Que ellos vean el reino de Dios aquí en la tierra, no cuando nos muramos. Ya allá va a ser la vida eterna, pero aquí está el reino, ¿sí? Entonces, construimos iglesias que vienen a servirse de Dios y buscan demanda de cosas, pero las personas no han entendido que para seguir a Cristo tenemos que perder la vida. Y tenemos que entender muy bien qué nos quería decir Jesús en la palabra cuando nos decía pierdan la vida, ¿sí? Porque en mí la hallarán. Ese perder la vida significa la muerte espiritual. Y el tema es que cuando empezamos a hablar de libertad, de santidad, de servicio, de compromiso, de morir, de congregarnos, de que Dios es nuestra prioridad, la gente quiere ir para otra iglesia porque, ay no, qué fanatismo. Ay no, eso yo no tengo tanto tiempo, eso no, yo necesito trabajar, yo necesito estar pendiente de esto, yo necesito estar pendiente de otras cosas, menos de Dios. A Dios lo busco por allá cuando tenga un problema para apagar el incendio, ¿cierto? Pero hermanos, las cosas con Dios son blancos o negros, no hay grises. O es todo o es nada, ¿cierto? Dice la palabra, no se amolden a este mundo, porque ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo. Y eso es lo que debemos entender en esta mañana. Nosotros vivimos en el mundo,
pero no somos del mundo. Y hacemos la diferencia, y las personas que conviven con nosotros en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, deben ver a Jesús. Amén. Lo que atrae a las personas a la luz no es que la luz se parezca más a las tinieblas, no es eso, sino que la luz sea luz, que la luz sea distinta, que la luz brille en medio de la oscuridad. Amén. Entonces vemos que seguir a Cristo a nosotros nos costó todo. ¿Por qué nos costó todo? Porque morimos espiritualmente, ¿sí? Pero también ganamos todo. Así como nosotros perdimos nuestra vida, ganamos la vida en Él, ¿cierto? Ganamos todo en el reino. Por eso la Biblia dice también que son pocos los que hallan el camino, porque es angosto. Cuando Jesús predicaba allá en la multiplicación de los panes, habían más de 5,000 personas, con mujeres y niños habían 12,000 personas. Pero cuando Él resucitó y volvió, quedaron 120. ¿Por qué quedaron 120? Porque todos los que lo vieron, recibieron el milagro, lo siguieron, lo escucharon, ¿de verdad aceptaron el costo del discipulado? ¿De ser discípulos de Cristo? ¿O solo iban buscando otras cosas? Y esto no debemos confundirlo, mis hermanos, con la salvación. La salvación es gratuita y es por gracia. Nosotros no debemos hacer nada ni pagar nada para recibir la salvación, pero seguir a Cristo sí nos costará todo, y es morir a nuestra vieja vida. Entonces todo lo que vale la pena en la vida tiene un costo, ¿sí? Nos damos cuenta que cuando Jesús llamó a sus discípulos, pues la invitación que Él les estaba haciendo era gratis, ¿cierto? Pero en esa invitación ellos tuvieron un costo personal, que fue dejar las barcas. Miremos el caso de Pedro. A Pedro le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero Pedro, ¿qué tenía que dejar? Su trabajo de pescador, ¿cierto? Entonces Pedro no dijo, sí Señor, yo te voy a seguir, pero aquí montadito desde la barca a ver si pesco algún otro pececito. No, el Señor le dijo, baja de la barca y sígueme. Le estaba invitando, pero también a Pedro le costó dejar eso que él hacía, ¿cierto? Dar el paso de fe. Eso es compromiso con la causa. ¿Y cuál es el problema si yo quiero seguir a Cristo pero no me quiero bajar de la barca? El ejemplo más claro fue Judas, ¿cierto? Judas caminó con Jesús, lo escuchó, lo seguía, pero ¿qué pasó con Judas? En su corazón, Judas seguía amando el dinero. Y ya sabemos qué le pasó a Judas. Entonces Jesús no nos está poniendo, mis hermanos, un listado de obras que tenemos que hacer para seguirlo. Jesús nos está diciendo, sígueme, pero muere. Muere a tu vieja vida. Yo te voy a dar una nueva vida. Yo te voy a dar el pan donde no vas a poder tener más hambre. Yo te voy a dar el agua de vida y nunca más tendrás sed, ¿cierto? Y no es por obras, porque las obras son el resultado de la manifestación de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, si yo tengo a Cristo, lo recibo en mi corazón, empiezo a caminar con Él, tengo una relación con Él, yo manifiesto en mis obras lo que es Él. No puedo manifestar otra cosa. Si yo siembro un árbol de limones y bajo un limón, ¿qué me va a dar? Jugo de limón. No me puede dar jugo de pera ni de manzana porque es de limón. Esa es nuestra sustancia. Nuestra sustancia es Cristo. Amén. Pablo en Romanos también nos habla de que los sufrimientos de este tiempo no se pueden comparar con la gloria que nos espera, ¿cierto? Y él sí sabe qué fue sufrir por Cristo. La ganancia siempre va a ser mayor. Perdemos lo temporal, pero ganamos lo eterno. Esa debe ser nuestra motivación diaria. Eso es lo que nos anima a perseverar, a seguir corriendo esta carrera. Pablo tuvo que renunciar a todo y fue un costo enorme. Pero él no tuvo que hacer eso para ser salvo, porque la salvación es por gracia. Él lo que hizo
lo que hizo por Jesús, de seguirlo y de predicar el Evangelio, fue por creer en Jesucristo. ¿Sí? Él no tuvo que hacer nada, solo creer. Pero Dios nos pide rendición total del 100. Entonces, si Dios me pide rendición total al 100 y yo dejo una área donde yo digo en mi orgullo, yo no quiero que tú te metas con esta área, Señor, probablemente ese 10, 20 o 30% que yo estoy dejando de lado va a ser lo que más adelante va a ser mi piedra de tropiezo. ¿Sí? Y la palabra que traemos hoy es Lucas 14, 16, 28. Vamos a la palabra. Y decimos que esta es una de las palabras más fuertes y explícitas que Jesús nos habló en toda la Biblia. Dice la palabra del Señor en Lucas 14, 16, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dura esta palabra, pero es muy clara. El primer ejemplo que nos habla el Señor acá es de construir una torre. Y aquí hay varios ingenieros. ¿Qué es lo primero que se debe hacer antes de levantar una obra? Un presupuesto, ¿cierto? Un presupuesto. El segundo ejemplo nos habla de un rey que va a la batalla y él debe calcular cuántos soldados vienen hacia él para poder enfrentar la batalla, ¿cierto? Y eso pasa en nuestra vida cotidiana cuando vamos a tomar cualquier decisión. Me voy del país, ¿será que allá hay colegio para mi hija? ¿Será que mi esposa sí estará contenta allá en el nuevo país? ¿Será que hay trabajo para ella? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cierto? Se calcula el costo. El Señor habla de esto antes de hablar de lo que es ser discípulos, para que entendamos que en esta vida todo tiene un precio, ¿cierto? Y toda decisión, por más pequeña que sea, tiene consecuencias. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, seguirme no va a ser fácil, pero lo único que yo necesito es saber si estás dispuesto a pagar el precio. Eso era lo que estaba pidiendo Jesús, no más. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que lo dejaran a mitad de camino, ¿cierto? Por eso los discípulos murieron por Jesús, porque ellos dijeron, te sigo hasta el final, cuésteme lo que me cueste. Pedro tenía esposa, él se fue y dejó a su esposa por seguir a Cristo. Y a todos los discípulos de Jesús los mataron, ¿cierto? Hoy nosotros no vivimos eso acá, pero hay países en que se vive eso por causa de Cristo, ¿sí? Entonces, el precio era hasta su misma vida. Por eso, mis hermanos, no debemos asombrarnos con iglesias grandes. Esta es una iglesia pequeña, pero nosotros sabemos los corazones que tenemos aquí. Amén. Nos asombramos con iglesias vivas, que estén viviendo como Cristo nos enseña en su palabra. Amén. Y Jesús le presentó 3 cosas a sus discípulos. Lo primero que les dijo es, necesito un cambio de prioridades, ¿cierto? Dice en Lucas 14, 25 al 26, ahí mismo, en el 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en Mateo 10:37 nos dice también, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí.
El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y entonces uno dice, y entonces, y mi esposo, y mis hijos, y mi familia, ¿cierto? Esto choca. Cuando uno lee esta palabra, ¿cómo así? Que no puedo ser tu discípulo, Señor, si no entiendo esto. ¿Sí? Esta palabra hay que entenderla por revelación. El Señor Jesús no te está diciendo desprecia a tus padres, el Señor Jesús no te está diciendo desprecia a tu esposo o a tu esposa, Él no te está diciendo desprecia a tus hijos, y mucho menos que desprecies tu propia vida. Lo que Él nos está diciendo es que nuestra vida es Jesús. Y no podemos amar a todas esas personas más que a Él. ¿Sí? El amor por Jesús no tiene competencia con el amor del hijo, con el amor del esposo o con el amor de los padres, ¿sí? El amor de Jesús es superior a todo amor, ¿sí? Entonces, si yo tengo un esposo que me dice, ay, no vayas hoy a la iglesia, ¿yo qué digo? No, si me voy a quedar aquí arrunchadita contigo. No, me voy para la iglesia, ¿cierto? Si yo tengo un hijo que me dice, ay, mamá, pero es que usted siempre metía allá en la iglesia. Lo siento, hijo. Después de la iglesia vamos a comer, a almorzar, a compartir, al cine, al parque, a donde quieras. Primero está Dios, ¿sí? Dios va primero. Él no está diciendo que no honremos a nuestros padres, que no amemos a nuestros hijos, a nuestros esposos. Él está diciendo, yo quiero ser el primero. Él está diciéndonos, yo valgo más que tus padres, que tus hijos, que tu esposo o que cualquier persona. ¿Cierto? Él no dice, no visites a tus padres, visítalos, pero después del culto. No almuerces con tu esposo, almuerza, pero después del culto, ¿sí? O invítalos, ¿cierto? Entonces Él está diciendo, ámalos, hónralos, cuídalos, pero yo soy primero. Y también nos dice, no me adaptes a tu agenda. Señor, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que ir a hacer una vuelta, es que yo tengo que... excusas, ¿sí? Porque primero está Él. El Señor no se adapta a mi agenda, yo me adapto a la agenda de Dios, ¿sí? Y todo lo que yo soy lo rindo a Él y me adapto a Él. Entonces Él no nos está pidiendo que no hagamos las cosas que debemos hacer como hijos de Dios, como compartir en familia, como estar con nuestros esposos, compartir con nuestros hijos, tomarnos un café con una persona para dar un consejo. No, Él nos está diciendo, solo yo debo ser el primero, ¿sí? Organízate para que yo sea el primero y después todo lo que tú tengas pendiente, ¿cierto? Veíamos que Dios ha sido así desde el antiguo pacto, ¿cierto? Cuando en Éxodo Él se ponía furioso porque existía la idolatría y adoraban otros dioses, ¿cierto? Ahí la prioridad no era Dios. Entonces esto va más allá de nuestras pasiones, de nuestra familia, de nuestra comodidad, del dinero, ¿sí? Y cuando decimos no tengo tiempo para ir a la iglesia, pues la pastora o los servidores, pues sí decimos, nos hizo falta Pepito, ¿cierto? Pero se lo estoy diciendo a Dios. Mi compromiso es con Dios, no es con las personas, ¿cierto? El principal ministerio debe ser mi relación con Jesús, ¿sí? Porque hay iglesias que es que tu principal ministerio es la familia. No, tu familia va después de Dios. Mi principal ministerio debe ser mi relación con Jesús. En Mateo 22:36 dice, el Señor nos está diciendo cuál es el principal mandamiento, ¿cierto? Y es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces Dios nos dice, yo quiero ser el centro. Deséame, anhélame, cántame, órame, piénsame. Él lo quiere todo de nosotros. Predica sobre mí, habla de mí. Y ahí es cuando uno le dice, uy, no, pero usted sí que aburrida, soy yo fanática todo el tiempo hablando de Dios. Pero es que no puedo hablar de otra cosa porque es mi esencia, es mi sustancia, es mi nueva naturaleza, ¿cierto?
Entonces para el mundo eso es locura, para el mundo no, pero para nosotros los hijos de Dios es la diferencia en el mundo, es la luz que estamos llevando, ¿cierto? Por eso es tan importante estar llenos de la palabra, porque si yo no me relaciono con Dios, si no leo la palabra, pues no voy a saber cómo caminar o cómo correr esta carrera de tal forma que yo impacte al mundo. Yo tengo que impactar al mundo. La gente tiene que verme y decir, ella es diferente. Yo vi a esa persona y ella es amor. Yo vi a esa persona y es paciente. A esa persona vinieron y la ofendieron y ella abrazó y pidió perdón, dio un beso, dio una palabra, ella animó, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debe ver la gente en nosotros. En Lucas 14:16 también, seguimos ahí en Lucas, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces aquí vemos, me encanta el Señor porque Él a través de las parábolas nos habla tan contundente, pero nos habla la verdad, ¿sí? Lo que poseo, ¿cierto? Él dijo que el primero compró una hacienda que necesitaba ir a verla, lo que poseo, ¿cierto? Dijo que el segundo había comprado 5 yuntas de bueyes y tenía que irlos a probar, lo que hago. Y el tercero se acaba de casar, lo que amo. Lo que poseo, lo que hago y lo que amo se puede convertir en una excusa para darle el primer lugar a Dios, para atender al llamado de Dios. Puede hacernos perder la oportunidad de la vida. Y creo que este mensaje es muy duro de escuchar porque en cierta parte al hombre natural le gusta su zona de confort, le gusta estar ahí, ¿cierto? Pero dice la palabra que el reino lo arrebatarán, ¿quiénes? Los valientes. Los que podamos, como tú y yo, correr esta carrera de esta forma. Entonces, Dios está buscando algo de nosotros, nuestra vida entera. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Que eso que tienes, que posees o que amas, te va a quitar la prioridad de Dios. Te termina poseyendo, ¿cierto? Y hoy sí que posee más que todo en tiempo las redes sociales, ¿cierto? Las redes sociales nos quitan mucho tiempo. Yo veía un artículo donde una persona decía, el ser humano va a perder 7 años de su vida por estar en un teléfono. 7 años, hermano. 7 años que podemos usar para ir a predicar, a ganar almas, para mostrar a Cristo, ¿cierto? Pero 7 años de nuestra vida se perderán en un teléfono. Y hay una aplicación que existe que uno la baja y esa aplicación le dice cuánto tiempo estás en el celular, ¿sí? Y yo digo, wow, cómo nuestra vida acá en la tierra es corta y cómo la desperdiciamos en muchas cosas que no tienen valor. Entonces, si Jesús no nos está costando la vida misma, solo somos admiradores o fan de Jesús, ¿sí? Y no discípulos de Cristo. En Lucas 14:27 dice también, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, ¿cierto? A veces decimos, ay, es que mi cruz es mi esposo, es que mi cruz es la suegra, es que mi cruz es esta enfermedad que no me quita. No, eso no es la cruz. Esas son consecuencias de tus decisiones o de tu estilo de vida, ¿sí? La cruz era en esa época el instrumento de tortura y vergüenza en el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quería decir el Señor? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu sentencia de muerte y sígueme. Muere y sígueme. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está,
maldito todo el que es colgado en un madero. Sin embargo, Jesús fue allá por ti y por mí porque nos amó. Entonces debemos morir, mis hermanos. Y podríamos pensar que Jesús nos estaba haciendo difícil el camino, pero realmente Él no nos estaba haciendo difícil el camino, porque prácticamente lo que Él quería decirnos es, muere a ti mismo y sígueme, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo no muero a mí mismo y sigo caminando así? Pues más adelante, en la carrera con Jesús, yo me convierto en mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque no he muerto a esa vieja naturaleza. Amén. Dios también demanda de sus discípulos hacer la voluntad de Él. Y la palabra dice que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios no es que yo tenga un carro, la voluntad de Dios no es que yo tenga una casa, la voluntad de Dios, no. La voluntad de Dios es que yo cumpla su propósito para el cual Él me ha llamado, su propósito eterno, que es glorificar su nombre con las personas que no le conocen. ¿Sí? Entonces ahí también está implícito el propósito de Dios. En 2 Corintios 11, 22 al 33, hay un claro ejemplo de Pablo, que fue el discípulo de Cristo, que pasó por muchas cosas. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sí ven? Y nosotros nos quedamos que porque vamos el domingo una horita a la iglesia. Pablo había sufrido todo. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo lo que pasó Pablo por causa de Cristo. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo no he tenido hijos, pero las mamás sabrán qué es un dolor de parto, ¿cierto? ¿Cómo sufría Pablo por su iglesia? Porque Cristo fuera formado en ellos. Por eso hemos estado orando aquí 2 veces al mes, porque la iglesia se despierte, porque la iglesia crezca, porque mostremos a Cristo en todo lo que hacemos. Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y el ejemplo más claro fue Jesús. Él se despojó de sí mismo y estando en forma de Dios dejó su trono, dejó su gloria, su reino, no para ser el primero, para venir a servir. Y Él nos dijo, así como yo he hecho, os he dado ejemplo para que sigáis mis pisadas, ¿cierto? Entonces ahora sabemos lo que cuesta seguir a Cristo. Y dirán muchos, uy no, pero es que eso es muy difícil. Y hay gente que abandona en la mitad del camino. Pero lo que quiere el Señor es que perseveremos en Él, porque su gracia nos sostiene. Él dice, persevera en mi gracia y yo te sostendré. Dios no nos va a pedir algo que no podamos soportar, ¿cierto? Él nos sostiene. Y dice Lucas 17:33, el que procure conservar su vida, la va
a perder. Esto es un llamado a la acción, a vivir como discípulos de Cristo, ¿cierto? A comprometernos, a aprender, a crecer en el conocimiento de Cristo, a vivir la palabra, a incorporar en nosotros los principios que Él nos enseñó. Si no estamos viviendo así, mis hermanos, estamos viviendo una fe superficial, en la que conocemos todo lo que tenemos, que ya Néstor nos ha enseñado bastante, nuestra herencia que está aquí, todo lo que tenemos, a lo que tenemos derecho como hijos, ¿cierto? Pero sin experimentarlo, sin vivirlo. ¿Y cómo voy a ir yo a otros si no lo he experimentado? ¿Cierto? Yo puedo irle a hablar a una mujer que le han sido infiel porque yo pasé una infidelidad, ¿cierto? ¿Y cómo la afronté en Cristo? Yo puedo irle a hablar de una enfermedad a alguien que está enfermo porque tenía una condición y que hizo Jesús, ¿cierto? Yo puedo hablar a alguien que se está separando, ¿cierto? Entonces, cada condición de nosotros es una oportunidad para otras personas que nos necesitan. Y cómo Dios nos ha respaldado y cómo Dios nos ha sacado de allí. Amén. Pero ¿qué pasa si estamos desconectados y no tenemos una relación con Jesús? Una relación, la palabra dice, oren sin cesar. Y eso no quiere decir que todo el día estemos arrodillados en el piso orando, no. Mi mente y mi corazón deben estar conectadas al Espíritu que vive dentro de mí. Y todo el tiempo, así estén trabajando, estén cocinando, siempre el Espíritu está hablando. También podemos no experimentar la plenitud de gozo, de paz. Por eso tantas personas angustiadas, aburridas de la vida, que no saben qué hacer, sin sentido, sin propósito, que no saben para dónde van, que son como Vicente, para dónde va la gente, ¿cierto? Y que cualquier bus que pasa les sirve y se suben. Esos no somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos una herencia de nuestro Padre. El propósito de Dios es que nosotros lo conozcamos más. ¿Y cómo lo conocemos más? Aquí, en la palabra. Si a usted no le gusta leer, en YouTube hay videos de la Biblia con versículos, entonces escuche. Si no le gusta escuchar, entonces hay películas cristianas, entonces vea, ¿sí? Porque mucha gente, ay no, que yo me quedo dormida leyendo, entonces véalo. Entonces no, entonces escúchelo, ¿sí? Pero por cualquier medio, nútrase de la palabra. El alimento está aquí. Es un llamado a la transformación para que nosotros seamos agentes de cambio con las personas que nos necesitan, ¿sí? El viaje del discipulado es comprometernos a seguir las pisadas de Jesús y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Una relación íntima de conocimiento, de crecer en el conocimiento, porque ya todo lo tenemos. Él ya murió por nosotros una vez y para siempre. Él ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que caminar. Jesús nunca nos dijo mentiras, o sea, esta palabra fue una de las más contundentes, ¿sí? Y entonces nosotros, ay, pero sígueme, ay Señor, pero es que yo estoy tan chiquita, pero quiero más estatura, listo, ¿cuántos centímetros? Listo, ya, pero sígame, ¿sí? Él no nos va a descuidar nuestras otras áreas o la parte, Él sabe los deseos de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón, ¿sí? Pero Él quiere que le demos la prioridad a Él. Nos rendimos entonces a Él y Él nos exalta. Yo tuve que ver cómo personas me pidieron perdón por dar el paso de fe. Yo tuve que ver personas diciéndome, usted cambió realmente. Yo tuve que ver personas que se burlaban de mí, pidiéndome excusas, porque es el mismo espíritu, no es en las fuerzas de uno. El mismo espíritu les habló a ellos, a esos que se burlaban de mí algún día me pidieron un consejo. ¿Sí? No para vanagloriarme, todo es para la gloria de Dios, amén. Entonces Él te va a exaltar con todas las personas que se han burlado de tu fe, con las que te dicen que eres fanático, que no te quieres sino pasar en la iglesia y que te van a traer la cama a la iglesia, que por qué no
te tomas un traguito que es que Jesús tomaba vino. Que porque, ¿sí? No se trata de legalismo, no se trata de prohibición, se trata de que ya no lo necesito. Ya necesito lo que Dios me ha dado y no necesito las cosas del mundo, sencillo. Es así. Cuando tú te rindes, Él lo hace. Solo es rendición total. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, papá, porque tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú habitas en nosotros, Señor, y esta semilla que hoy queda sembrada en cada corazón dará fruto.